Muy buenos días, mi nombre es Jessica Contero, soy estudiante de la Universidad Central y estoy cursando el tercer semestre. ¿Puede dar con su nombre, por favor, para la evidencia? Un gusto, me llamo Franklin Vega, trabajo como periodista ambiental desde 1998 y estoy aquí para lo que me preguntas. Sí, gracias. Bueno, para evidencia igual me autoriza su derecho de imagen porque estaba en redes de mi página web. Sí, Claro. por favor. Gracias, ya. Entonces, le voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo nació su interés por el periodismo y la investigación ambiental? A ver, yo estudiaba mantenimiento industrial en la Politécnica en 1992-94 Ya se y también hacía andinismo. Y en una de las salidas, ¿Andinismo dijo? sí, Ay, qué chévere. recorríamos las montañas, estaba en el club de la Politécnica. ¿Ya? Y en una de las salidas llegó un profesor de biología francés que quería apoyo para ir a la cueva de los Tallos. ¿Ya? Estoy hablando antes de la guerra, ¿no? ¿Ya? Y fuimos dos compañeros, dos montañistas de la Politécnica y dos socorristas de la Cruz Roja. ¿Ya? Y en ese viaje intercambié mucho con el biólogo, interactuamos bastante. Sí. Y parte de las cosas eran recolectar mariposas, tratamiento de los insectos. Y dije, oye, ¿qué estoy estudiando yo en lugar de estar cambiándome algo que me apasione más? ¿Ya? Desde ahí regresé, pasé unos meses y dejé la Politécnica y me cambié a Ecología y Turismo en la Católica. ¿Ya? Estaban abriendo la carrera. ¿Ya? Y eso me recomendó una amiga bióloga. Y dije, pleno, me gusta más. Mi idea era trabajar en el campo Sí. y haciendo lo que me gustaba. Que según yo era salir a la montaña y recorrer y demás. ¿Ya? Acabé la carrera, me gustó mucho. Combinamos cosas de turismo con ecología básica. También nos daban cosas tenaces como era ecología analítica con estadísticas y cosas que me costaban mucho. ¿Ya? Y cuando acabé de estudiar, egresé en julio del 97 y me fui a trabajar en unas ONGs, en dos ONGs grandes, haciendo investigación de campo. Una fue llegar a hacer unas entrevistas con guardaparques en Borbón, al norte de Esmeraldas. ¿Ya? Y la otra fue hacer un levantamiento en la hemeroteca del comercio, revisar todos los periódicos del comercio desde 1904, creo que era, hasta ese entonces era el 97. ¿Ya? Pasé 3 meses en el comercio, directo a la hemeroteca. Y a los 3 meses un doctor me dijo, vea, están buscando a alguien que escriba sobre ambiente y sobre turismo. ¿Ya? Dije, ya no soy periodista, no. ¿Ya? No, dice acá José Hernández, que era el editor, está buscando gente que no sea periodista y le enseñamos a ser periodista. Nos aplicamos, fue toda una aventura. Y ya cuando pasamos 3 días de pruebas, que nunca he dado pruebas tan complicadas, psicológicas, físicas, Ya, 3 días de pruebas. tenaces. Entré a trabajar allá, me seleccionaron, fui a trabajar allá. Mi plan era estar 6 meses a aprender a escribir porque me gustaba leer, me gusta leer. ¿Ya? Dije, de ahí me voy. Pero ya entré allá y me encantó. Y encontré la vocación del periodismo. ¿Ya? Entonces, teníamos al inicio talleres con José Hernández súper prácticos de cómo hacer una nota, cómo tomar una foto, cómo enfocar un tema, cómo hacer. Eran talleres puntuales. ¿Ya? Y me fui quedando. Ya al año y medio, no, a los 2 años, me mandaron a un diplomado de periodismo ambiental en Suecia. Pasé ahí una temporada con colegas de todo el mundo en un diplomado de periodismo ambiental. Después regresamos y como al 2005, 2006, nos pusieron a todos los periodistas del comercio, que no éramos periodistas, y los que querían especializarse, ¿Ya? era un diplomado en la Universidad Andina de Periodismo. ¿Ya? Ah, Universidad de Entonces ahí fue como no recuerdo cuántos meses fue, ¿Ya? pero fue un tema así súper extenso y duro de clases ¿Ya? y trabajo. Pero igual me gustaba porque era la materia que no había estudiado formalmente. Y así me fui ya quedando en el tema del periodismo. Esa fue como mi vocación descubierta en la redacción del diario. Ay, qué chévere. O sea, comenzó con el andinismo y de ahí conoció a su profesor y comenzó la vocación, como usted dice, la naturaleza y todo eso. Sí, más la gente. Siempre mi enfoque ha sido la naturaleza y su gente.
¿La qué? la naturaleza y su gente. ¿Ya? O sea, en ecología y turismo yo me iba mucho me salía de mis clases ¿Ya? y me iba a las clases de un sociólogo ¿Ya? bastante izquierdoso, pero tenía un montón de puntos válidos, que se llama Nelson Rascos. Se ponía en blanco y negro las cosas y era muy crítico con las ONGs. ¿Ya? Decía, bueno, aquí ya vienen a cuidar a los animalitos. Y no, y la gente, y hablábamos de la gente, los problemas reales de la gente. Yo tenía otra visión. ¿Ya? Entonces, era así como lo que me interesaba a mí, la gente y la naturaleza. Entonces fui combinando esas dos cosas en el trabajo. Qué chévere, combinó lo que le apasiona con el periodismo. En su experiencia, ¿qué diferencia un comunicador ambiental de un periodista tradicional? A ver, yo tengo compañeras que dicen que no hay periodistas ambientales. ¿Ya? Y hay gente como yo que nos especializamos en temas ambientales. Y eso en el comercio era un lujo porque teníamos una página para temas ambientales todos los martes. Y era mi portada de los martes y que a veces tenía corresponsales o ayuda, pero eso era como el espacio oficial. ¿Ya? Entonces, ¿qué la diferencia? Yo te voy a decir que es quien se especializa en estos temas, en temas para mí es la naturaleza y su gente. ¿Ya? Un periodista ambiental es alguien que está pendiente de las personas y el entorno. ¿Ya? Lamentablemente en el medio cada vez está más complicado. Poderte especializar es un lujo. O sea, ahorita te ponen, ve a los compañeros jóvenes, a los colegas periodistas jóvenes, hacen como 5 notas al día con audio, video, página web y además tienen sus redes personales y tienen que cubrir lo que les digan. Entonces, y además todo es súper inmediato. Entonces, yo tengo temas que me he demorado meses en sacar, investigando, no todos los días, pero sí haciendo investigaciones hasta que te respondan, con lo que te responden vas y buscas más datos. Entonces son cosas de largo aliento y cosas que te requieren más tiempo y un poco más crítico con lo que te dicen. Pero cuando vas a una rueda de prensa y enseguida transcribes y pones, es medio complicado poder hacer contrastar y hacer la pregunta. Es más difícil porque te dan muy poco tiempo. ¿Ya? Al punto que voy es que ahora especializarse va a ser más complejo y más por la inmediatez, me refiero, y por la presión que hay. Es que, volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que diferenciaría? Creo que es la vocación de cada uno. O sea, a alguien que le gusta el deporte va a estar ahí pendiente del deporte y del deporte así no le paguen. Claro. Pues igual me pasa a mí, esos son temas ambientales y estoy siguiendo los temas. Y algo que aprendí desde el comercio fue a seguir procesos. Por ejemplo, tenía temas Galápagos y las pesquerías de pepino. Todo el tiempo estaba pendiente qué pasaba en Galápagos y las pesquerías, con llamadas, correos, conversaciones casuales con las fuentes, oye, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Pero era todo el tiempo, o sea, era como un tema que estaba ahí. Y cuando ya pasaba algo, yo ya tenía todo ese background. Ya, era sentarse, atar los cabos, ver los hechos y escribir. ¿Ya? Pero porque tenía toda esa cosa, todo ese bagaje de información atrás. Lo mismo con temas forestales, lo mismo que en la Amazonía o con el Yosemite. Siempre he estado pendiente de estos temas y vas como almacenando la memoria. Ahora con esto que está pasando nuevamente con otro cambio que tenemos con la inteligencia artificial, todo este bagaje que puede ser personal ya es como está a la expresión aparentemente de todo el mundo. Pero cuando haces búsquedas con, qué sé yo, ChatGPT o con Grok, hay un montón de errores que si no tienes un poco de cuidado te pueden colar. Entonces eso es como ahorita creo que es otro punto de quiebre. Ya pasas de la inmediatez a ya crear cosas, se supone que en automático. Claro, exactamente, sí. Estamos hablando de eso de la inmediatez en una de mis clases, que exactamente la IA te puede ayudar un poco, pero si tú no tienes conocimientos bases, tú solo pases copy y pega, pero obviamente la lectura, el saber, como te dice, investigar y seguir ahí. Hoy en día igual es en las noticias, creo que sale una noticia, pero lo dejan ahí y no siguen el proceso, no siguen las investigaciones, como usted lo dice, estar pendiente, como usted dice. No, y además tienes a veces a propósito y tienes un montón de noticias falsas que te bombardean en cualquier cosa.
Y además de eso, tienes gente que está pagada para eso, ¿no? Tienes un montón de Troles que le dicen ahora, ¿troles algo así? los troles y también tienes los influencers. Cualquiera ahorita se pone con una cámara, escribe, habla. Y si tienes Ángel, le llamo yo, si eres así simpático para hablar, si es que estás así como, si sabes cómo llevar la cámara, tienes seguidores, no importa que digas piedras, pero tienes seguidores. Entonces yo cuando entro al YouTube, por ejemplo, veo, oigo cada cosa, paso, bloqueo. De hecho, hasta en la publicidad te ofrecen cualquier cosa, lentes de con inteligencia artificial. Con cámara. No, lentes que te corrigen la visión, o sea, hablan cualquier cosa. Ya. Sí, es Literalmente verdad. cualquier cosa. Y la gente que no sabe, que no averigua, que no investiga, que no va a la fuente seca y dice, existe eso. Nunca es fácil. Y yo cuando estoy con tiempo me pongo a denunciar esa publicidad. Es engañosa, no es cierto, pero eso será una vez al mes, creo que. Pero al punto que íbamos, pues cada vez hay más cosas, más información, aparentemente más disponible, pero es más dispersa y menos contextualizada. He trabajado en la Amazonía y Galápagos, ¿cierto? ¿Qué aprendizaje de estos territorios considera urgentes para el Ecuador urbano? Para el Ecuador urbano. En la Amazonía, perdón. Sí. Se parecen bastante los dos, porque son territorios que llega el Estado y llega la gente a extraer los recursos. En la Amazonía tienes el petróleo, y ahorita la minería. Pero llegas, sacas, te llevas lo que está ahí y no te importa lo que quede allá, porque la gente que va a hacer eso generalmente es gente de la sierra o de la costa. ¿Ya? No es gente nativa de ahí. Y es difícil que haya gente nativa en la Amazonía haciendo todo eso porque la reforma agraria fue en los 70. ¿Ya? Entonces son colonias relativamente recientes, 50 y pico de años. Entonces no es gente que ancestral que ha vivido toda su vida. A un guaraní no le ves haciendo minería de por sí. Se asocia con un colono, se asocia con un quichua, se asocia con alguien para hacer minería, que también hacen. ¿Ya? Los guavos son una etnia que se ha adaptado muy fácilmente y ha cogido lo mejor y lo peor de esta parte, digámosle, occidental. Entonces, lo que decía, van, sacan y se olvidan de lo que está alrededor. No importa de que dejes todo contaminado. En Galápagos pasa exactamente igual. La gente empieza a llegar con el boom del turismo. ¿Ya? Y no les importa el impacto en las islas. Mientras más turistas entren, están mejor, tienen más plata. Y las islas que no tienen agua potable, que no tienen alcantarillado, que la energía se genera en un 92% quemando diésel. No les importa en la medida que no les cuesta mucho, pero el resto, mientras se puede generar sacar, turismo, generar... Sí, lo que les interesa es que llegue gente, gaste un poco y se vaya. Y es un tema grave porque desde el 2014 el pastel cambió. ¿Ya? Más que cambió, se creó un nuevo pastel. Antes era un turismo navegable, que llegaban los turistas, iban en los barcos, se paseaban por las islas y dejaban muy poco a la población local. Entonces les ocurrió la brillante idea de hacer un turismo de base local, para que vayan, estén en las islas, gasten en la isla y no vayan solo a los barcos. Pero eso degeneró en un turismo barato de mochileros. Entonces encontrabas que te alquilaban un sofá en $5. Y salían a la tienda y se compraban un rapidito oriental y un atún, y esa era su comida. O sea que realmente les quedaba en las islas. El que ganaba, el que vendía el pasaje aéreo, y más o menos el comerciante que vende algo para que ellos compren. Pero realmente a las islas les quedaba muy poco. O sea, la gente que sabe, o sea, $5 por tu sofá, de nada a 5 puede ser, pero el impacto que eso generaba era más agua, necesitabas más agua para atender a ese turista, más energía, porque seguramente necesitas luz o el aire acondicionado, o para el ventilador, o para lo que sea. Entonces esta demanda de recursos empezó a impactar. ¿Ya? Y ahí vuelve lo mismo que en la Amazonía. Llegan, sacan y se van. Entonces tienes grandes empresas que tienen sus barcos que cuestan $20,000 la semana,
Tienes estas otras que ofrecen tours por $600 4 días, Ujú. pero el cuidado de las islas queda en segundo, tercer plano, porque ya están, o sea, nunca hubo un límite máximo de turistas. Hasta Ya. los 2000 se hablaba que eran 100.000. Ya, El año después de la pandemia, el 23, Ya. cerraron en 300.000 turistas. ya. El año está pasado, el 24, en 280.000 turistas. Entonces te decía que se creó un nuevo pastel porque el turismo navegable sigue igualito, con tasas de ocupaciones y demás más o menos estables, subiendo. Ya. pero esto de base local se ha disparado. De lo formal, de lo legal. Como hay más demanda de alojamiento, la gente ya no optó por hoteles, sino empezaron a arrendar sus casas, Sí, que los Ivy, que les llaman, los ¿no? Airbnb. Ya, Hacen eso y empieza la cadena de turismo. Cuando la analiza, la cadena de valor de turismo, ya, el eslabón de hospedaje tiene dos áreas. Uno, que es el área de servicios. ya, Acá te da la camita, te acuestan, te limpian el hotel o el hostal. ya, Y luego tienes el área de construcción, la que construye, la que da servicios de construcción, la que Ya. arregla las casas, los hoteles. ya. Y esa ha ido mutando a construcciones de Airbnb. Entonces, ya te puedo pasar luego las cifras cuando lo tengo a la mano, pero en Santa Cruz vos encuentras 10, ahorita que estuve en abril, más de 10 hoteles construyendo, no hoteles, supuestamente casas con tres departamentos por piso, 4 pisos, Ya, y son casas familiares. Ya. ¿Cómo así? ¿Dónde? ya, No cuadra, no coincide, no es real. Entonces el municipio no hace su trabajo. El Ministerio de Turismo intenta, pero los galapagueños son bien difíciles para ser controlados ya, y no están en esa pelea. No se va a degenerar. ¿Y ahora qué es? Enseñanza nos deja a los de la ciudad y que tenemos también la misma visión. Cuando abres la llave de agua no sabes que el agua viene del páramo y que pasó todo un proceso. Y ahí nosotros los periodistas jugamos un papel interesante y clave. Se vende un montón de bulos y cosas, verdades a medias. Y ahí viene el otro tema, que es el alarmismo ambiental, con el cual estoy yo combatiendo desde hace rato, pero no sé Ya. cómo. ya, Cuando vos dices el deshielo de los glaciares y nos vamos a quedar sin agua en la ciudad, mentira. Apenas de los glaciares como tal se genera entre el 1 y el 7-8% del agua que se consume en las ciudades. ya, El resto se genera en los páramos. Entonces, cuando tú das una noticia así, sin verificar, sin contrastar técnicamente, sin que sea real, termina cayéndose, porque la gente, además que ya le estás diciendo, ya no hay solución, nos vamos a morir, la tierra se va a calentar. Desde que yo me acuerdo, hace 20, 25 años, en tal año ya será irreversible. El otro año va a ser irreversible. Entonces, el tratamiento mismo del cambio climático ha sido poco riguroso y obedece a agendas políticas europeas que te van cambiando la visión. Entonces, cuando llegas, pones a ver los datos, escarbas un poco más y dices, bueno, ¿qué mismo estoy contando a la gente y qué es real y qué no? Y qué obedece a una agenda política de algún sitio que a mí no me interesa o que no me influye aparentemente. Por ejemplo, en el tema de energía nuclear, ya, en los 70, 80 hubo una ONG que dijo que era peligrosísima, mortal y demás. Y eso quedó como un bulo, como un mito. Energía nuclear, peligro. Pasó lo de Chernobyl y todo el mundo dijo, esto es terrible, no pasa nada. Pero cuando ya analizas qué pasó luego de Chernobyl, cómo cambió la industria y por qué fue el accidente de Chernobyl, y te das cuenta que la única energía que puede aportar realmente a bajar el consumo de hidrocarburos es la nuclear. Dices, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde está el tema? Entonces tienes un partido verde alemán que falseó informes, está publicado en la prensa, para decir que la energía nuclear era mala, ya, nociva y peligrosa. ah, Y cerraron sus centrales y de repente están quemando carbón para generar energía. ya,
Y ahora ya el canciller, el Merz, ya dijo, vamos a retomar y vamos a tratar de reabrir las centrales nucleares. Entonces tienes un mito que se crea, que afecta al planeta, pero que sirve para una agenda puntual de un grupo político con influencia, como el Partido Verde Alemán. Ya. Entonces, luego, si vos empiezas a analizar qué pasa con todas estas centrales o estos de paneles solares, un montón de energía alternativa, paneles solares o energía eólica, tiene detrás un generador a gas. Entonces, cuando analizas cómo ha crecido el mercado del gas, ves que atrás de este impulso de los renovables está el impulso del consumo de gas. ¿Por qué? Porque en días como ahora que estamos hablando, los paneles solares no funcionan adecuadamente o es muy bajo. Y las baterías no tienen la capacidad para generar toda la energía ni para guardar todo lo que necesitas para funcionar. Entonces tienes otra agenda ahí metida atrás que es difícil sacar y poner en evidencia. Cuando yo trabajé en Amazonía, íbamos a ver comunidades para darles paneles solares a la gente que estaba en el Ribera del Napo. Y lo primero que me decía la gente es, no quiero esto, yo quiero energía de verdad. Póngame un generador. Le digo, no, pero el gobierno del señor Lenín Moreno le quiere dar un panel solar para su casa. ¿Ya? Y me llevaban, estos me dieron hace 20 años, hace 15 años. Ahí está, no funciona. Entonces ahí los técnicos decían, sí, la tecnología ha mejorado. Y la gente le decía, sí, puede mejorar, pero no me va a aguantar 2, 3 días cuando llueve aquí, o 5 días cuando llueve y no sale el sol. Entonces tienes esos dilemas. Tragarse todas las ruedas de molino que se ponen desde afuera de la transición energética y que los carros eléctricos tienen que resistir un análisis mínimo. Aquí en Ecuador, en Quito, ¿cuántas estaciones de carga de carros eléctricos tienes? Abastece la red, hay suficiente potencia de la red para cargar cuántos carros, cómo. Entonces no es que, y a veces nos prestamos los periodistas para replicar estas agendas sin analizarlas un poquito más por fuera. Aunque el río Machanguer es un río urbano, ¿cree que el abandono de los ríos en la ciudad refleja el mismo problema cultural que afecta a la Amazonía? Claro, no ves, no lo sientes. No veo, no lo siento. No es como, y romper eso es súper difícil. Entonces es como lo mismo, la misma gestión de la basura. No clasifico porque en el vertedero mezclan todo. Sí, pero hay una señora o un señor que va al tarro de basura y clasifica y se encuentra una bolsa clasificada, lo que es orgánico y lo que no es orgánico, y los plásticos, se puede hacer algo. Y el gobierno local, en este caso el alcalde, debería impulsar eso. Pero no impulsa la clasificación en la fuente, así no se haga un manejo adecuado de la basura. Pero no pasa eso. Entonces yo en mi casa por lo menos trato de clasificar y separar. El granito de arena. Sí, sí, que la gota del mar, del agua, si una gota se mueve. Sí, funciona a ratos, pero otros ratos no. Entonces ahí sí se necesita que la autoridad dé las condiciones. Y lamentablemente el desastre del manejo de la basura en Quito es heredado de una fundación que se llamó Fundación Natura. Fundación Natura. Sí, que fue la primera fundación ambiental del país, que fue... Yo era muy fan de Fundación Natura cuando era guagua. Tenía un sellito en mi primer carro con el sello del... Era un colibrí. Era así tan fuerte que cuando no había Ministerio del Ambiente, pasaba algo con un animalito, con el bosque, llamen a Fundación Natura. Era así de fuerte y bien potente. Lamentablemente fue mutando a ser una contratista del municipio. Y después terminó cerrando en el 2015, me parece, con unas acusaciones de corrupción súper graves. Entonces es como que se va repitiendo, ¿no? Tienes unas perversidades propias de todos los seres humanos, porque la ambición es propia del ser humano, que se van pervirtiendo y van opacando cualquier otra cosa que no se quiera hacer el bien. Se puede hacer el bien, pero termina. A ver, no digo que Fundación Natura no haya hecho cosas buenas, hizo un montón de cosas súper positivas. Pero en el caso puntual de la basura, fue un desastre. El botadero del Inga, de hecho, quebró por eso.
Y el último director de Natura tenía una ONG que tercerizaba para servicios de limpieza en el IES, ¿Ya? cuando ya era ilegal la tercerización. A ese nivel de corrupción se llegó. ¿Cómo logramos que la gente deje de normalizar la contaminación de ríos urbanos? Si tuviera esa respuesta, créeme que me estaría trabajando en eso. No creo que se ha logrado hacer una masa crítica realmente. Porque ahorita, por ejemplo, más preocupado que no me roben, no me asalten, que logre llegar a fin de mes, que reclamar porque traten hagan un proceso de tratamiento de las aguas servidas. Ya algo se ha logrado con las quebradas, ya la gente está más consciente. Ahí por el sur hay unos quebrados, no me acuerdo el nombre ahorita, que han trabajado, le han rescatado, ya no es un basurero, sino es un parque. En general son reservorios de vida. El otro día fui a un nuevo conjunto que están construyendo por Tumbaco, más acá, más abajo. Una amiga me ayudó, me dijo, acompáñame a ver esa casa. Fui a ver la casa y la casa estaba entre dos quebradas, o sea, al lado de la casa, la urbanización estaba entre dos quebradas. Y apenas llegaste, un montón de pajaritos, había brujos, había churos, o sea, un montón de aves alrededor en la quebrada. ¿La restauraron? Sí, no había estado tan contaminada, pero tenías vida. Entonces, al rato, cuando se entiende que la quebrada es vida, ya empiezas a ver de otra forma. Pero cómo hacer eso es algo que no te podría decir, cómo hacer que la gente realmente se involucre en estos procesos. Estoy con un amigo que va 36 años trabajando sobre movilidad urbana y se dedica a denunciar a los buses que contaminan en Quito. ¿Ya? Bloqueado por el alcalde, silenciado por las autoridades, le metieron preso por denunciar. Y la misma gente, cuando lográbamos hacer un operativo para controlar el bus, la misma gente le reclamaba. Y me decía, ¿por qué? Si es por su bien. Le digo, porque la persona que está yendo ya necesita llegar a su casa o a trabajar. La prioridad de ella no es que el bus no se vaya a chocar y se mate. Ya pasó, porque en el corredor central norte algunos buses se fueron y fue un desastre. Y digo, la gente está más preocupada de esto. No es porque no les interese, sino porque tienes otras prioridades. Que no me roben, como usted dice, fin de mes, sacan la inseguridad hoy en día. Claro, no todos trabajamos con un ingreso fijo. Sí, entonces es como difícil. También te queda en quinto puesto más o menos es según una encuesta. No me acuerdo dónde estaba, pero era así. Quinto puesto entre las prioridades. En este tema que usted dice de su compañero, es verdad, uno digamos que quiero en un futuro ser una futura periodista, hablar con la verdad, no es con mi verdad, sino con la verdad. Y usted me dice que su compañero está bloqueado por el alcalde, lo han llevado preso. Pero uno sentiría esa satisfacción de que yo dije la verdad, no me quedé callado, estoy luchando por eso. Claro, yo hago periodismo por no ser cómplice. Si veo algo y me callo, soy cómplice. Entonces, cuando tú sacas a flote un tema y lo expones, a mí me da mucho gusto. Y cuando ese tema logra mover alguna cosa, me da más gusto todavía, pero es una satisfacción personal. El tema es que la gente cree que eso es gratis. O sea, que te manda un montón de temas, investiga, a ver, tío, pero necesito comer, necesito pagar cuentas, no es así más. Entonces decía, ya, es como, ese es mi trabajo y es mi tiempo. Entonces, lograr esa parte es la parte que a mí en lo personal me ha costado. Es como mantenerse, llegar así porfiadamente con temas, incomodando a las autoridades, incomodando a los poderes. Claro, porque si no es relaciones públicas, ya está súper bien hacer relaciones públicas si eso es lo que quieres hacer. Ya. Periodismo también, sí, incomodar, preguntarse, con preguntas críticas y preguntarles el por qué pasaría, por qué funcionó, por qué pasó. Claro, las ONGs cuando son todas tus amigas, de momento que les preguntas, ¿y cómo se financió? ¿Cuánto se lo vejez? ¿Cuánto quedó en la oficina? ¿Cuánto llegó al campo de cualquier proyecto? ¿Ya? Hasta ahí llegaste como amigo de las ONGs. Te cortan, no te dan toda la información, no todas, no hay otras que sí, pero es un tema delicadísimo para las ONGs. Exacto.
¿Usted qué me recomienda? ¿Qué mensaje cree que debería ser el corazón de una campaña ciudadana sobre el machángara? Una campaña ciudadana sobre la chángara. El mensaje, es que para mí el machángara todavía me gusta. Una vez recibí una charla de un señor que se llamaba Gonzalo Ortiz Crespo, era un biólogo. ¿Ya? Te confirmo el nombre, pero era Ortiz del Crespo el apellido, es un biólogo Sí, súper sí. famoso. ¿Ya? Y él decía que cuando era guagua iba al machángara por el sector de la Marín, por ahí, ¿Ya? Sí. a ver martines pescadores. A ver, ¿perdón? Martines pescadores. Ya. Los martines pescadores es un ave que pesca literalmente en el río y que son súper sensibles a los cambios. Entonces era como un paraíso de vida ahí. Entonces ya ahorita ya le vemos a Machángara como una alcantarilla destapada que se ha convertido. Sí. Revertir eso, no se me ocurriría cómo. No, de hecho no me involucré en la campaña que le declaró como sujeto de derechos. Les acompañé un poco, pero la que era mi socio hace un tiempo sí se involucró y estuvo ahí. Hizo unos videos y demás, comentando todo el proceso. Hay una sentencia que no se ha cumplido. Ya cuando llegas al punto ese de que la justicia mismo es ignorada, ya llega, para mí el tema es llegar como a la vergüenza social, hacer que crear una masa crítica de ciudadanos que les pueda exigir a las autoridades cambios. Y ahí viene otra vez el tema político y el tema de qué autoridades nos tocan. Y hasta ahora tienes una autoridad, por ejemplo, este alcalde actual, Sí. es evidente que hay una captura regulatoria de los transportistas. Entonces, los transportistas deciden qué se hace y qué no se hace en Quito. Pues cuando nosotros íbamos y cogíamos a una gente, ve, este bus no tiene matrícula, 10 años, no ha pasado la revisión, 4 años. No puedo hacer nada, no puedo. Nos decían de frente, cuando ya pagamos las cámaras, no tenemos autorización para controlar buses. Sí, de frente. A eso llegamos. Entonces, esa captura regulatoria se va replicando en varias instancias. A veces de forma burda, con el transporte de Quito, y otras más sutiles, con puertas giratorias. Ahorita publiqué una nota de cómo un subsecretario de pesca, mientras estaba en funciones, le dio 2 cupos de pesca parece que era su chofer, un empleado de su estudio jurídico. Salió de subsecretario de pesca, hizo una empresa con su chofer. E importaron un barco y justo antes de que llegue el barco el señor dejó la empresa y le vendió a otra persona su participación de la empresa y trajeron un barco arrastrero, un barco pesquero industrial arrastrero de popa, es una cosa que impacta bastantísimo, barco salvaje, y que además ya fue sancionado en Nueva Zelanda por pesca ilegal. Entonces ese tipo de barbaridades se dan. Entonces, para explicarte que eso es igual, es como una captura regulatoria y una de estas puertas giratorias. Soy funcionario, luego soy empresario privado en el mismo grupo que estuve controlando. Y no es nueva, se ha dado hace rato. O sea, es algo que se iba manteniendo. Entonces la gente primero no evidencia y luego les da como pereza reclamar. Realmente estamos los periodistas para tomarnos y abanderarnos de esas luchas que la gente está ahí. Y eso es como parte de tu servicio social a la ciudad, al planeta. Servicio social. Porque es como tu conscripción, aportas al país. Exactamente. Lo que tienes que tener claro es que va a haber consecuencias. Sí, hablo. La gente tiene forma de jorobar. Sí, de jorobarme. Sí, de jorobarte, de secarte. Sí, de que no hable la verdad. Claro, o sea, después puedes publicar y después te sacan y te dicen, no, es mentira, te hacen toda una campaña. Y hoy en día la IA también, que ayuda bastante a subir cosas que no son. Sí, pero yo creo que ya esta modita va a pasar un poco y se van a sentar un poco las cosas. Y se va a poder separar qué te aporta y qué no. Qué es bueno y qué no. Listo.
Hoy vivimos en redes sociales. ¿Cómo se puede hacer periodismo ambiental? Ya sea en TikTok, Instagram, sin que se pierda la profundidad. En redes. Yo no he logrado. O sea, yo lo que hago, lo que generalmente me busco, me asocio con alguien que pueda hacer un video más agradable, porque yo me veo y digo, qué aburrido ver al señor ahí. Entonces busco gente que me ayude haciendo videos y haciendo cosas un poco más en otro lenguaje, porque lo mío a veces yo me leo y digo, a quién le va a gustar esto, es un poco más... Claro, tiene que ser el mensaje claro, que llegue. Más que el mensaje claro, la forma en que debe ser como más jovial, más chill, como dicen mis hijos. Una chilla. Ajá. Ya. Entonces eso es como para llegar. Yo creo que para mí me ha servido como la probanda en el mercado, que te dan un poquito, vea, te gustó y vaya a mi puesto y como... Es como, vea, está esto es del hecho, pero si quieres conocer todo lo que pasa, anda y lee un poco más. Por lo menos ustedes, los jóvenes, no leen. Entonces cuando les pongo notas que se demoran 15, 20 minutos, entran en pánico. Sí, por eso. Sí, es como quieren leer cosas, y eso me dicen mis compañeros que son periodistas de medios. Dice, oye, tus notas son geniales, pero son muy largas. ¿Cómo vas a poner 10 minutos para leer? Haz algo de 3, de 5. Entonces, lo que estoy haciendo en algunos temas es haciendo cosas así de 5 minutos de lectura, 3 minutos de lectura con lo clave. Y si hay más repercusión, sigo sacando datos y sigo poniéndole, pero como que te toca medio adaptarte al ritmo actual, sin renunciar a las cosas del largo aliento que todavía sigo haciendo y sigo poniendo. Pero sí, obviamente es necesaria la investigación, como usted lo dice, tener ahí un... No puedes pararte y decir cualquier cosa en 30 segundos. Pero que lo que digas en 30 segundos tenga sustento y se sostenga es más complicado. Es como igual decir el por qué, el cómo, el cuándo, y exactamente ahí enganchar a la gente. O sea, ¿por qué el río es así? ¿Qué hacemos con esto? Y etcétera, ¿no? Claro, y la otra es preguntarle, yo haría un pequeño focus group con la gente de qué piensa el Machángara, cómo va en 3, 4 sitios de la ciudad, porque la relación con el Machángara de la gente del sur es diferente de la gente del norte o acá de los valles. Por acá pasa el Machángara y a veces apesta terriblemente. Sí, eso sí. Y las casas de ahí son unas casas, pero... ¡Wow! $400,000 la casa, o sea, es una cosa así costosísima. Esa gente está viviendo igual, está compartiendo de pronto el mismo problema que la gente del sur. Entonces, no sé, buscar el problema común y ver la forma de atacarlo. Qué bueno. Hice entrevistas, pero personalmente solo las hice en el sur, porque es como que hay, pero es verdad, hay otro contraste aquí en las personas del norte, de Cumbayá. Y tienes gente que vive con un problema parecido. Es cierto. Y cuando te pones a ver, la gente que tiene mayor incidencia, de pronto es la gente que tiene más posibilidades. La gente que puede pagarse, que puede informarse un poco más, está más pendiente del ambiente, que de pronto hasta tiene relaciones políticas para mover las cosas. Porque el ambiente no se salva sin plata, es algo que me he dado cuenta ya en la vejez. Necesitas recursos para salvar el ambiente. Entonces, y también decir que salvas del ambiente es un muy buen negocio, ¿no? ¿Ya? Hay empresas que se dedican al lavado verde y dicen que están salvando el ambiente, pero en realidad lo que hacen es preservar las ganancias de sus accionistas. Entonces es otra cosa que debemos tener cuidado. ¿Qué es lavado verde y qué realmente es una acción para el ambiente? ¿Conoces Galápagos? No. Cuando te vayas a Galápagos, te vas a Baltra, que es para ir a Santa Cruz, aterrizas y ves 3 turbinas eólicas, 3 molinos de viento blancos, preciosos, los pintaron hace unos meses, ¿Ya? ahí, al lado del aeropuerto. Vos dices, wow, estos sí son ecológicos y están paradas casi 5 años, nunca funcionaron al 100%, ¿Ya? se gastaron $12 millones y no funcionan, o sea, nunca funcionaron bien. Solo Entonces cuando ves que alguna institución dice, le pone a las turbinas eólicas de Baltra como ejemplo de energía verde, te están mintiendo. Porque eso no funciona. Eso no funciona. Entonces es un ejemplo clarísimo de cómo te manipulan. Solo lo tienen ahí como de adorno, el turismo, para que digan, oh, wow. Oh, wow. Cuando ya vas a ver
¿Cómo se genera electricidad? 92% quemando diésel. El aporte de eólicas es mínimo y es solo en San Cristóbal. Santa Cruz no hay, porque esas tres no funcionan. Entonces, vuelves al tema. Y hay un montón de periodistas que hacen lavado verde y viven de eso, pleno. Otro ejemplo. En septiembre la alcaldesa de Santa Cruz, a la cual yo creo que todo el mundo con un poco de criterio le cuestiona Ya. bastante, sacó unas vías ecológicas ¿Ya? con asfalto ecológico. Eso ya, para mí es una barbaridad. ¿Qué es Empezando. eso? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Unas vías ecológicas que utilizaban menos asfalto. ¿Ya? Pero en Galápagos toda la vida, cuando yo hablaba con los técnicos, me decían, no se recomienda asfaltar Galápagos porque primero no hay un sistema de alcantarillado fluvial. ¿Ya? Y luego el agua que utilizamos aquí es la que se infiltra de las lluvias y va a los acuíferos subterráneos. Allá les llaman grietas, que son unas grietas y de ahí se saca el agua Ya. para potabilizarle o para procesarle. Ah, Entonces cuando lo impermeabilizas con asfalto, le quitas esa capacidad. Pero eso va por un lado. Y fue todo una rueda de medios, estuve en varios sitios contando lo fabuloso que es. Y sí, tiene una parte positiva, que como estas geoceldas que son tienen la forma de un panal de abeja, ¿ya? se ponen en el piso y se rellenan con material, se compacta mejor, queda más rígido y ocupas menos asfalto. ¿Ya? Pero eso es realmente lo que se necesita para Galápagos. No, o sea, para mí, si me preguntas, no. Galápagos necesita es agua potable y por lo menos alcantarillado. El 60% del agua potable que se utiliza en Santa Cruz ¿Ya? tiene heces, caca. Publicado por el mismo GAT. Cuando vas a Galápagos no abrirás la boca bajo la lluvia, nunca. Bajo la lluvia, bajo la ducha. Oh, Entonces, ¿ya? y esas cosas pasan en todos los medios, les dan espacio y yo veía y digo, les pasa. Y ahora voy a publicar una nota sobre eso porque están paralizadas, porque no les pagaron a los contratistas. Entonces, sí, es O sea, todo, más todo el show que se diría, pero claro, es solo bochincha y no cosas. no es real, ¿no? No hay es algo para el real. ambiente, ¿no? Cuando hablar de la basura en Santa Cruz, que antes de que llegue esta alcaldesa, tenía un sistema absolutamente pionero. Te cobraban por la cantidad de basura que generabas, incentivabas que recicles, reduzcas y reuses. Y el botadero, no, ahora botadero, antes relleno sanitario, se manejaba de forma técnica. ¿Cómo hacían eso? Te vendían las fundas oficiales y el valor de la funda te cobraban la tasa de recolección. Entonces tú podías comprar fundas pequeñas, medianas o grandes, ¿Ya? de acuerdo a lo que vayas a producir. Y con eso ya sabías, la gente cogía y empezaron hasta a separar los plásticos, los cartones, los papeles, la basura orgánica de la inorgánica y desechabas lo menos posible. Empezaron a hacer compost y cada gente pagaba comprando las fundas según lo que producía. Entonces era realmente top, o sea, estaba súper bien. Claro. Todavía no se acababa de financiar, pero estaba en buen Una camino. buena idea, sí. Estaba aplicando, se llama Y obviamente te cobran y tú dices, no, voy a comprar lo justo, voy a usar esto y... Claro. Llega esta señora y quita las fundas. Y a todos cobra, y lo más tenaz es que a todos cobra por igual. Quitar las fundas y le sigue cobrando Sí, les cobra, pero les cobra a todos por igual. flat, así por igual. Hagas una libra o hagas 100, pagas igual. Vivan 10 personas o vivan 100, cobra igual. No es justo. Si tienes una tienda de barrio, o si tienes un supermercado gigante, te cobra lo mismo. Y a los hoteles les cobra por plaza, me parece que son $2.60 por plaza, una cosa así. Es decir, por capacidad, por cama, no por cama, digamos, si tienes una habitación doble con una cama grande, te cobra por las dos personas. Y los galapagueños reclamaron un poco el año pasado, pero ahí quedó. Entonces esas cosas es como, otra vez, lavado verde. Qué interesante. Bueno, como última pregunta, ¿qué consejo nos daría para que un proyecto, como le expliqué, Transmedia, tenga impacto real y no se quede solo en contenido bonito? A ver, uno tiene que ser útil.
Y lo otro es que tiene que estar atado a la coyuntura. Entonces, cuando logras tener cierto tipo de audiencia, ya puedes tú imponer la coyuntura. O sea, en la medida de lo posible, ¿no? Puedes ya marcar y decir esto es importante y ponerle y darle hasta que salga. Pero mientras eso pasa, tiene que ser útil para la gente. Y atar eso con algo que quieras, qué línea quieras impulsar. Porque son tantas las prioridades ambientales para trabajar que te sugeriría que ubiques cuáles son las de tu grupo y qué es hacia dónde quieren apuntar. Por ejemplo, en el Machángara, me parece súper grande, súper complejo el tema, pero también tiene un montón de posibilidades de escalar, de posicionarse, desde el rol de los medios. Ahora, ¿cuál es el rol de los periodistas? Yo creo que ha cambiado ya. Ya no podemos ser como éramos hace 30 años, o decía hace 30 años, que eres un mero espectador y expones y no actúas. No tienes que involucrar. De una u otra forma te involucras y estás ahí. Y es algo que me ha tocado hacer a mí, me ha costado. Dar el paso de solo mostrar el hecho a involucrarme en los procesos. Y mostrar la realidad. Claro, pero ese mostrar la realidad. Meterse, como usted dijo, con la gente, con la ciudadanía, con la naturaleza. Claro, y si no pasa nada, tú mismo poner la denuncia en el ministerio y actuar y estar ahí. Y yo creo que eso es como lo que nos toca ahora a los periodistas. Hay que tomar partido. Y tomar partido te diría la verdad, pero la verdad es bien complicada de definir porque por lo menos tiene dos caras. ¿Ya? Mostrar todas las aristas de los problemas. Y si me dices que hay que proteger, por ejemplo, el pueblo de aislamiento, yo haré todo lo posible por proteger a los pueblos aislados desde mi trabajo. No soy objetivo, no, para nada, pero no dejo de ser plural y mostrar las otras aristas. A ver, futuros colegas o colegas, es un gusto compartir con ustedes y espero ver pronto su portal y lo que produzcan le podemos compartir con el mío, así que estoy esperándoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Ya.